En conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Comité de Investigación de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en la Ingeniería presenta el regreso de las brujas. En la antigüedad se les consideraba brujas a las mujeres que basaban sus conocimientos en la observación, experimentación, análisis, siguiendo conceptos de la metodología científica. Eran parteras, perfumistas que tenían conocimiento en campos como la anatomía y la botánica, conocimientos en animales y minerales y también creaban recetas para curar. Esto fue usado como un poder maligno por los grupos dominantes. Al querer recuperar el poder que según ellos habían perdido, se inició la persecución de estas mujeres. Aglaonis de Tesalía, la mujer que bajaba del cielo a la luna, e Hipatía de Alejandría, brutalmente asesinada, eran consideradas brujas. Sin embargo, Aglaonis sabía de las fases lunares y predecía eclipses, e Hipatía era matemática y enseñaba y difundía la ciencia con pasión. Ya más cercano a nuestra época se encuentran, por ejemplo, estas tres brillantes científicas. A Frieda y a Lis se les desplazó de Nobel y a Diane se le asesinó brutalmente por su conocimiento y lucha en el cuidado a primates. En lo general, las mujeres a lo largo de la historia han padecido desde ser minimizadas hasta ser borradas, ¿sí? Literal, de los compendios de la historia de la ciencia. Y han sufrido agresiones ya sea consciente o inconsciente debido a ciertos estereotipos concebidos. Estos estereotipos han sido muy arraigados y no permiten ver el valor real de una científica. Supongo que hemos escuchado frases como el cerebro de las mujeres no es apto para entender lo abstracto o las mujeres son de inferioridad natural. El estereotipo es tan fuerte que personajes como el presidente de la Universidad de Harvard en los años 2000 dijo que la subrepresentación de mujeres en carreras STEM es debido a diferencias cognitivas innatas entre hombres y mujeres. En pocas palabras, para él, las mujeres no son buenas para las carreras STEM por naturaleza. A esta minimización, ocultamiento o supresión de los logros de la mujer en la ciencia, Margaret Rossiter le denominó efecto Matilda. Este efecto tan marcado se ilustra con la respuesta a la pregunta: ¿qué pasaría si Einstein hubiera sido mujer? Pues que seguramente no conoceríamos la teoría de la relatividad o se le hubiera asignado a alguien más su autoría. No hubiera habido un premio Nobel para Einstein mujer. La trayectoria de la mujer en la ciencia ha sido muy difícil. Aún si los instrumentos de medición de excelencia son relativamente los mismos, el camino para la mujer se ve dificultado por estereotipos, resultado en, por ejemplo, lo que conocemos el techo de cristal, en un precipicio de cristal o en un suelo pegajoso, limitando considerablemente su crecimiento sano y profesional. Tratando de comprender un poco, los estereotipos han influido a tal grado que la ciencia se ha dividido en ciencia masculina y en ciencia femenina. Por ejemplo, a la ciencia masculina se le atribuyen conceptos como debe ser una ciencia con desapego emocional, basado en la teoría y en lo abstracto, por ejemplo, de ciencias como las matemáticas. Contrariamente a una ciencia femenina, se le ha criticado que se desarrolla con un compromiso emocional, orientada hacia el cuidado de los seres vivos, además de ser más práctica que teórica. Todas estas características han sido moldeadas por los estereotipos. Lo anterior se explica un poco por la forma en abordar la ciencia desde la antigüedad. Por ejemplo, Francis Bacon, el filósofo de la naturaleza, o a quien se le consideraba como el precursor de la ciencia experimental moderna, consideraba que la ciencia es un poder, una fuerza viril que permite la conquista y el sometimiento de la naturaleza.
Al describir la ciencia como una fuerza viril, Jackie está considerando el concepto de ciencia masculina, de un poder que sirve para someter a la naturaleza, quien es definitivamente femenina. En la primatología tenemos un ejemplo de cómo se ejerce una ciencia masculina y una ciencia femenina. Por ejemplo, la ciencia desarrollada por los primatólogos hombres se ha basado principalmente en determinar la relación de dominación entre los machos, dándoles un rol mayor en la socialización. En cambio, las mujeres han enriquecido estos estudios destacando el papel de las hembras que aseguran la continuidad del grupo y no de los machos dominantes, quienes están cambiando constantemente de grupo. Las mujeres también científicas estudian con paciencia y con empatía, se han logrado introducir en el entorno de los primates, por lo que han podido estudiar la variación en comportamiento de cada individuo. Esto ha sido criticado por ciertos autores, ya que dicen que al establecer empatía con el objeto de estudio, se le quita objetividad. Sin embargo, afortunadamente, estudios desarrollados posteriormente por primatólogos hombres, quienes siguieron la forma de investigar de sus colegas mujeres, llegan a resultados similares, validando este tipo de investigación. Por lo tanto, mezclar las características de una ciencia femenina y de una ciencia masculina puede contribuir al enriquecimiento de la ciencia para todas y todos con una conciencia holística, que es la base de las tecnologías de la humildad, establecidas y descritas por la profesora de Harvard, Sheila Jasanoff. Ahora, con respecto a la dificultad de los instrumentos de evaluación de excelencia, como los números de citas, el número de artículos, los números de horas presenciales, el trabajo extra, se ha visto que es una forma de agresión por ser una cultura regida por la competencia y jerarquías. Todo esto hace más marcada la inequidad y frena los avances en igualdad de género. Por ejemplo, hacen que las mujeres hagan de lado el aspecto social, como casarse, formar una familia, tener hijos. Y al mismo tiempo hacen que las mujeres reproduzcan la cultura dominante. Por lo tanto, tenemos que interrogarnos si hombres y mujeres sobre la validez de estos modelos. Consideramos que el amor por la ciencia debería ser compatible con el equilibrio espiritual. Las científicas eran llamadas brujas por miedo, pues hacían peligrar el poder de los grupos dominantes. Nos hemos ido quitando el velo mágico al reafirmar nuestros logros a través de una historia cruel. La travesía que es aún larga, ya que aún 9 de cada 10 adultos tienen prejuicios de género. El Comité de Investigación de la Cátedra Matilde te agradece que nos hayas acompañado hasta aquí y te compartimos que las brujas científicas hemos regresado con el mismo objetivo de siempre, que es el de mejorar la vida de todas y todos, cuidando al mismo tiempo a nuestro planeta Tierra. Gracias.